Por ejemplo, el síndrome eh, de QT largo o el síndrome de Brugada, o la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, pueden llegar a desarrollar, están más relacionadas con una tormenta rítmica. Esto también además se ha demostrado que en pacientes con cardiopatía estructural eh, que presentan tormenta arrítmica, hay diferencias en el tamaño y la distribución de la cicatriz en el endocardio en comparación con presentaciones sin tormenta, lo que va a servir para explicar la susceptibilidad arritmogénica de este fenómeno. Algunas de las causas más comunes que se pueden mencionar son eh, la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, la sarcoidosis, la amiloidosis, la enfermedad de Chagas, como ya decía, el síndrome de Brugada, y pues resección postquirúrgica. Listo, entonces algunas causas de las que pueden generar la tormenta rítmica pueden llegar a ser reversibles. Entre estas se resaltan la toxicidad de drogas, las alteraciones electrolíticas, es decir, la hipopotasemia y la hipomagnesemia. Una insuficiencia cardíaca que sea nueva o que esté descompensada, la isquemia miocárdica aguda, la tirotoxicosis, la prolongación del intervalo QT, que esta también puede estar muy relacionada con la toxicidad de algún fármaco o un desequilibrio electrolítico que esté subyacente. Y pues mencionaban en algunos estudios que el 61% de los episodios que ocurrían de tormenta arrítmica ocurrían entre las 8 a.m. y las 4 p.m., lo que sugería que también podía haber una implicación del patrón circadiano. Y además mencionaban que en meses con amplio rango de temperatura se presentaban más episodios de tormenta rítmica, lo que sugería que podía tener relación el sistema nervioso simpático y pues también un potencial grado de deshidratación. Esto, sí. Ya como de la incidencia de la tormenta arrítmica, eh, se presenta en 4% de los pacientes con un dispositivo implantado de prevención primaria. Generalmente de los 18 a los 24 meses posimplante, se presenta hasta en un 23% de los pacientes con un antecedente de taquicardia ventricular conocida o muerte súbita reanimada que tengan un dispositivo implantado eh, de prevención secundaria, y pues es generalmente de 4 a 9 meses posimplante. Hay que tener en cuenta que este diagnóstico se ve altamente relacionado con una mayor mortalidad, necesidad de trasplante cardíaco y hospitalización, eh, y pues periodos prolongados de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Además, en pacientes con miocardiopatía isquémica, se reporta que ocurre en un 5,8% de los casos, con una recurrencia de hasta el 65%, y en pacientes con miocardiopatia dilatada ocurre en 6,9% de los casos, con una recurrencia de hasta el 50% de los pacientes. Entonces, en la historia clínica, como para orientarnos un poco, la clínica va a depender generalmente de la frecuencia cardíaca ventricular, de las enfermedades subyacentes cardíacas del paciente o enfermedades sistémicas, de si tiene o no un dispositivo implantado y de la fracción de eyección que conserva el paciente al momento del ingreso. Esto, en general, puede presentarse con una variedad de síntomas que pueden incluir como palpitaciones, dolor torácico, síncope, hipotensión, y pueden llegar a paro cardíaco. Como tal, la presentación inicial puede ser muy vaga, por lo que hay que tener un alto índice de sospecha por los antecedentes del paciente y por, por el uso de un dispositivo implantado. Siempre que llega un paciente se debe hacer un historial completo para identificar si hay posibles desencadenantes como medicamentos o un cambio en los medicamentos que haya podido generar o que use antiarrítmicos específicos. Se debe indagar también sobre si el paciente ha presentado diarrea que haya conducido a hipopotasemia, que puede causar cierto, que causa ciertamente hasta un 20% de los eventos de
de tormenta eléctrica en los que se ha identificado una causa. También se deben averiguar sobre infecciones que se han relacionado con la prevalencia de esta enfermedad. Y pues si el paciente cuenta con un dispositivo, se debe confirmar el número de descargas y si el dispositivo está correctamente, o está funcionante para ver si no es como un artefacto que nos haya dado. Esto, igualmente hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes que llegan con una tormenta rítmica no se identifica una causa, generalmente se da como idiopática. Esto ya para hablar del diagnóstico. eh, en el ámbito de urgencias o ambulatorio generalmente no se presenta un diagnóstico adecuado de esta patología, por lo que mencionaban que cuando se presentaba de manera sintomática, era grave y requería la hospitalización. Entonces, generalmente es intrahospitalario el diagnóstico. Cuando tenemos un paciente con sospecha, se debe hacer una monitorización continua con un electrocardiograma de superficie o electrogramas intracardíacos registrados por un dispositivo autoimplantable. Que deben documentar la presencia, la frecuencia y la duración de la taquicardia ventricular. Siempre que veamos una taquicardia ventricular sea incesante, se debe procurar tomar un electrocardiograma de 12 derivaciones que nos va a ayudar a determinar la localización y el mecanismo de origen de la taquicardia ventricular, que nos va a guiar pues, a futuro en el tratamiento. Esto hay que tener en cuenta que, como decía, principalmente se presenta de manera monomórfica, de 86 a 97% son monomórficas. También puede ser fibrilación ventricular primaria, que llega a ser hasta el 21%. Puede ser mixta entre monomórfica entre taquicardia ventricular y fibrilación ventricular, hasta el 15%, y polimórfica en solo el 2 al 8%. Pues a la derecha está una imagen que evidencia como los criterios para diagnosticar una taquicardia ventricular. Eh, perdón. Como en el estudio de, de paraclínicos que se le pueden hacer a este paciente, se le puede hacer un conteo sanguíneo completo, panel metabólico completo, una troponina, una hormona estimulante de la tiroides, se le puede pedir magnesio, se le puede pedir péptido natriurético cerebral, pues en busca de factores precipitantes. Y también se puede obtener una radiografía de tórax como para evaluar las alternativas y determinar si se ha producido algún desplazamiento del cable en pacientes con un dispositivo autoimplantable, perdón, un desfibrilador. Como para mencionar los diagnósticos diferenciales, pues hay que tener en cuenta para sospecha de otros diagnósticos si el paciente tiene un dispositivo o no lo tiene. En pacientes sin dispositivo, el diagnóstico diferencial incluye las causas habituales de una taquicardia con complejo con QRS ancho. Y en pacientes con dispositivo, las causas habituales también son taquicardias de complejo de QRS ancho, así como la posibilidad del mal funcionamiento del dispositivo, que por ejemplo sea un ruido eléctrico, que sea sobredetección o alguna fractura del cable, etc. Esto, Otra cosa que nos puede confundir es la taquicardia supraventricular con conducción aberrante. Generalmente se va a poder hacer la identificación o la diferenciación por las ondas P que están previas a los complejos QRS, en contraste con una disociación que se va a observar pues en pacientes, una disociación AV que se va a observar en pacientes con taquicardia ventricular. Pues en la imagen de abajo están listadas como las causas de taquicardia de complejo QRS ancho, que van a ser todos los diagnósticos diferenciales que hay que descartar para confirmar la tormenta rítmica. En pacientes con taquicardia ventricular incesante es similar los diagnósticos diferenciales que hay que hacer. Ya pasando a lo que es el tratamiento, pues en el manejo inicial se va a basar en la estabilidad o inestabilidad hemodinámica del paciente. Si es un paciente con inestabilidad hemodinámica,
Esto se debe someter a una calibración eléctrica según el protocolo de la ACLS. Si es un paciente con tormenta eléctrica o taquicardia ventricular incesante que estén hemodinámicamente estables, se debe recibir un tratamiento antiarrítmico intravenoso y un beta bloqueador, eh, que generalmente son amiodarona IV y propanolol oral. Ya va a indagar un poco más en eso. Y si el paciente se sospecha o se evidencia que es a causa o que un detonante es la isquemia miocárdica, se busca la revascularización coronaria de manera urgente. La restauración de la perfusión coronaria de manera adecuada y como oportuna puede ser suficiente para resolver las taquiarritmias ventriculares. Esto, listo. Entonces, continuando con, con la gestión inicial, los pacientes que requieren hacer el manejo por protocolo de ACLS, que son pacientes inestables, que es decir, que tengan hipotensión, dolor torácico de tipo anginoso activo, disnea, nuevos cambios en el estado mental, etcétera, eh, se deben tratar de inmediato según la ACLS, y los pacientes que resucitan con éxito generalmente eh, también se tienen que tratar con terapia antiarrítmica de manera más prolongada y pues inmediata. Esto, de la terapia médica antiarrítmica inicial, encontré este esquema que recomienda la amiodarona IV, 150 miligramos durante 10 minutos, seguido una infusión IV de 1 miligramo minuto durante 6 horas, seguido posteriormente una infusión IV de 0,5 miligramos minuto durante 18 horas. Esto se recomienda principalmente la amiodarona sobre otros antiarrítmicos, dada la eficacia que tiene sobre las arritmias ventriculares. Principalmente sí, por eso se recomienda en lugar de lidocaína, procainamida o algún otro fármaco antiarrítmico. Esto, y se recomienda propanolol oral, 40 miligramos cada 6 horas durante 48 horas. Y pues ya hablaré sobre cuando se recomienda de manera prolongada. Esto, hay múltiples estudios que recomiendan el propanolol, que es un beta bloqueador no selectivo, y evidencian que es mejor que, por ejemplo, el metoprolol, que es, que es un beta bloqueador selectivo, sí, que es un beta bloqueador selectivo. Eh, en una serie de casos mencionaban que con el propanolol el tiempo de determinación de las arritmias ventriculares era mucho menor, que ocurrió en 3 horas versus 18 horas con el metoprolol en 27 de 30 pacientes que recibieron propanolol sin arritmias ventriculares dentro de las 24 horas siguientes, en comparación con 16 de 30 que recibieron metoprolol. Esto, además, también mencionaban que había una mejora significativa en varios criterios eh, de valoración secundarios con el propanolol en comparación con el metoprolol. Ya para hablar un poco más de lo que es la gestión posterior a esto, en caso de que no se controle con el manejo farmacológico, ni que se hayan controlando los posibles detonantes de la tormenta rítmica. Se menciona la dación de catéter. eh, es una terapia muy importante y eficaz para lo que es las tormentas arrítmicas o la taquicardia ventricular incesante. Eh, Se recomienda en general para pacientes con persistencia de la tormenta eléctrica, eh, a pesar de la terapia con amiodarona y beta bloqueador. Y también se puede recomendar en pacientes que, pese a que se mejoraron con el manejo farmacológico, no toleran los efectos secundarios de este manejo. Eh, Hay informes como de casos muy pequeños o estudios retrospectivos de cohortes del funcionamiento de la, de la ablación con catéter, pero pues encontré que en un metaanálisis de 471 pacientes hubo una alta tasa de éxito inicial con ablación con catéter, esto de hasta el 72%, y pues hubo una tasa baja de, de mortalidad por los procedimientos de cerca del 0,5
0,6% de los pacientes. Además hablaban de que la recurrencia era relativamente baja, de aproximadamente el 6% durante un seguimiento medio de 61 semanas. De la evaluación con catéter también mencionaban que la mortalidad de los pacientes posterior a esto igual no estaban totalmente identificadas y no se sabía si, si su incidencia sobre la mortalidad de manera específica, por lo cual todavía no es un procedimiento que esté totalmente como estandarizado en sus consecuencias. Ya de la terapia antiarrítmica de mantenimiento, se recomiendan pacientes que hayan sido sometidos a ablación con catéter hasta que no haya una evidencia de arritmias recurrentes después del procedimiento. Y pues en pacientes en los que se sospecha que la interrupción del tratamiento antiarrítmico los pondría en riesgo de alguna arritmia recurrente, es decir, pacientes que tengan múltiples comorbilidades que puedan sugerir la probabilidad de la recurrencia. En algunos casos se puede llegar a la, a la implantación de un dispositivo. Generalmente la implantación está contraindicada en pacientes que tienen arritmias ventriculares agudas que no estén controladas. Sin embargo, cuando el paciente ha salido de manera exitosa de este diagnóstico con la terapia antiarrítmica o la ablación con catéter, hay muchos pacientes en los que se le deteriora la función ventricular y van a cumplir los criterios para la implantación de un dispositivo. Eh, Ya como esto de condiciones específicas, es para mencionar que pues con las medidas generales de manera apropiada, pues la mayoría de pacientes van a corregir su inestabilidad cardíaca, pero pues que hay algunas arritmias específicas, por ejemplo, la torcedura de puntas, que va a ser, que se puede tratar de manera efectiva con un marcapasos, ya esto está en un cuadrito más adelante, y, por ejemplo, arritmias incesantes asociadas con el síndrome de Brugada se pueden tratar con quinina o isoprotenerol. Otras condiciones específicas, por ejemplo, en pacientes que tengan factores tóxicos o metabólicos, pues se debe corregir cualquier desencadenante identificado. En la isquemia ya mencionaba pues, que hay que hacer una repercusión. Y pues para la miocardiopatía, eh, pues se deben prescribir terapias apropiadas para la insuficiencia cardíaca y ajustarlas a las dosis máximas toleradas. Mm. Esto ya en otros manejos, en casos refractarios, en los que ninguno de lo que ya mencionaba haya funcionado para controlar al paciente, mencionan lo que es en general un bloqueo simpático, que puede ser pues por múltiples formas. Lo primero sería un bloqueo del ganglio estrellado. Esto se hace en general por fluoroscopia. Ha tenido como varias series de casos en los que los pacientes tratados muestran una reducción de los episodios de taquicardia ventricular. Y pues hay que tener en cuenta que esto es una medida temporal que puede llevar a una simpatectomía terminal o una denervación simpática cardíaca o un trasplante de corazón en un caso peor. Esto también menciona la anestesia epidural torácica, eh, el uso de un balón de contrapulsación que nos va a ayudar a una asistencia ventricular temporal. Mencionan la radioterapia corporal estereotáctica, fue lo último que encontré como que aún estaba en estudio. Y pues mencionaban que en un estudio de aproximadamente 5 pacientes con taquicardia ventricular resistente, se halló que se redujeron los episodios de taquicardia ventricular hasta en un 99,9%. Pero después mencionaba otro estudio que de 10 pacientes en los que hubo una reducción del 88%. Esto también se puede dar, como mencionaba, en denervación simpática cardíaca, una denervación simpática renal. Eh, En la denervación simpática renal había un estudio de 4 pacientes que mostró una marcada disminución de los episodios de taquicardia ventricular.
Sí, y ya. También se puede dar terapia ECMO, eh, que pues sigue siendo una opción para el manejo de pacientes difíciles de tratar, por lo general como puente hacia el tratamiento definitivo, eh, incluso previo a la ablación. Y pues eh, también hay que tener en cuenta que la terapia ECMO mejora la perfusión miocárdica y disminuye la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, lo que puede ayudar a mantener el ritmo sinusal. Esto es una tablita como que resume un poco lo que ya he mencionado de las diferentes opciones de tratamiento que tenemos. Y pues esta era la tabla que les mencionaba, en la que cuando ya se ha identificado una tormenta rítmica eh, y se ha diagnosticado por la definición que ya les di, el manejo puede cambiar dependiendo de lo que se encuentre en la telemetría en la monitorización electrocardiográfica. Si es una taquicardia ventricular monomórfica, pues se va a dar el manejo que les decía, que es betabloqueador, amiodarona, lidocaína, sedación, ECMO, eh, lo- la inervación de ganglio estrellado y ablación con catéter. Si es polimórfica o si es fibrilación ventricular, en caso de que sea del síndrome QT prolongado, eh, pues se debe ajustar los electrolitos y se puede tratar con isoprotenerol, lidocaína con el ganglio estrellado. En caso de que el QT esté normal y sea isquémico, se va a hacer la revascularización, que es lo más importante. Eh, en caso de que sea por rugada, como les mencionaba, puede ser con quinidina, con isoprotenerol o con ablación con catéter. Y en caso de que sea inflamatoria, se puede usar pulsos de esteroides, amiodarona o el manejo con el ganglio estrellado. Hablando un poco del pronóstico posterior del paciente, hay que tener en cuenta, como decía, que esta enfermedad tiene una alta mortalidad cardiovascular y también morbilidad en la función cardíaca del paciente a futuro. Eh, y pues se mencionan como múltiples mecanismos por los cuales va a afectar. También decían que no se puede discernir de manera adecuada si es la taquicardia ventricular o la descarga del dispositivo lo que contribuye por sí misma a la mortalidad cardíaca o pues van a ser secundarios a un estado cardíaco generativo. Se comprobó también que la fibrilación ventricular recurrente produce aumentos en las concentraciones de calcio intracelular que pueden contribuir al deterioro de la función sistólica del ventrículo izquierdo y que las descargas repetidas pueden causar lesiones miocárdicas que van a producir inflamación aguda y fibrosis y como un estado que perpetúa la patología de la tormenta rítmica. Además, por una activación de la cascada neuromoral que va a empeorar la insuficiencia cardíaca y, como decía, la mortalidad cardiovascular. Además, en una actualización que hacían sobre la tormenta rítmica, encontré este score que se desarrolló en 2015 como una herramienta para estratificar el riesgo de descompensación hemodinámica de manera aguda o sí, de manera aguda durante la ablación de una taquicardia ventricular en pacientes que tengan una cardiopatía estructural. Y pues luego, posterior a eso, se usó para predecir la mortalidad a los 30 días después del procedimiento. Pues tiene estas variables, ahí está como la incidencia de cada uno en la mortalidad del paciente. Y ya, como para dar unas conclusiones, pues hay que tener en cuenta que los pacientes, eh, como mencionaba en la fisiopatología, con un sustrato más activo, pues pueden presentar mayor riesgo de una tormenta rítmica, que el riesgo se reduce o maneja preferiblemente con ablación catéter del sustrato cuando no, cuando es la primera taquicardia ventricular sintomática o cuando no responde al manejo farmacológico, que no parece haber un beneficio clínico en ablación temprana, es decir, en las primeras 48 horas, sino que se debe enfocar el manejo de la tormenta rítmica en la estabilidad del paciente y la corrección de posibles desencadenantes o causas que hayan generado el diagnóstico del paciente. Sí.
Y eso sería todo. Ok, muchas gracias, Steven, por tan buena revisión. Em, no sé si podamos dar un espacio para algún comentario del doctor o si prefiere que pasemos a las preguntas. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señor. Bueno, pues hemos una buena revisión. Gracias, doctor. Steven, ¿de dónde sacaste bueno, siempre hay que poner la bibliografía, ¿sí? Tratar de ponerla siempre en la parte de abajo de cada diapositiva, ¿no? Pues, Oh, ok, doctor. sí, ¿de dónde la sacaste en general? Esto, las bases como de Harrison Dock y después de varios artículos de PubMed que hablaban como del manejo contemporáneo de la tormenta rítmica. Sí, pues digamos, no, pues ahí te puntualizar unas definiciones, pues una la saca, pues hay una guía de manejo de arritmias ventriculares, tanto de la Sociedad Europea de Cardiología, son recientes del año pasado, y pues ahí también pues, de la Sociedad Americana, ¿no? Entonces, básicamente puntualizar, y bueno, que primero pues saber qué es una taquicardia ventricular sostenida y qué es una taquicardia ventricular no sostenida, y qué es una taquicardia ventricular inestable, ¿no? Porque eso les da la diferencia en cuanto al manejo, ¿sí? Entonces, taquicardia ventricular sostenida es tres o más complejos ventriculares seguidos con una frecuencia cardíaca mayor a 100 latidos por minuto con una duración mayor a 30 segundos, ¿sí? Lo que dure menos de 30 segundos es una taquicardia ventricular no sostenida, ¿sí? Y una taquicardia, y pues si dura más de 30 segundos, pero con el paciente hemodinámicamente estable, es una taquicardia ventricular sostenida. Si en cualquier momento se inestabiliza, ya es una taquicardia ventricular inestable, ya entran otros algoritmos de manejo, cardioversión eléctrica, ¿cierto? O pues ya soporte vital avanzado y pues ya taquicardia ventricular incesante o tormenta eléctrica, pues que ya lo definiste, sí, que son 3 o más episodios de taquicardia ventricular en 24 horas o que aparezca un nuevo episodio de taquicardia ventricular 5 minutos después del primer episodio de taquicardia ventricular. eh, o pues si el paciente tiene CDI, pues eh, 2 o más choques o descargas del dispositivo, ¿sí? Entonces, pues eso con respecto a la definición. Otra cosa con respecto al manejo, entonces hay que definir pues, si el paciente tiene estructuralidad cardíaca o no, ¿sí? Si para eso tienen que tener un ecocardiograma, eh, y hay veces hasta otros estudios, ¿no? Hay veces pacientes con síndrome de cuello largo u otras que mencionabas al principio, como cardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, que ya no es sola del ventrículo derecho, ¿no? Hay veces también compromete el ventrículo izquierdo, pero pues digamos, hay que tener en mente eso y otros contextos asociados, ¿sí? Si es eh, paciente con una miocarditis aguda, ¿cierto? Eh, el contexto cambia, ¿sí? Y el manejo. Y pues tener en mente siempre isquemia miocárdica. Bueno, o sea, entre el diagnóstico diferencial siempre tienen que descartar isquemia, ¿sí? Porque pues eso cambia el manejo. Si es un paciente con isquemia, usted lo revasculariza, muy probablemente el paciente va a mejorar o esos episodios de taquicardia ventricular van a desaparecer si se revasculariza el paciente. Si ya sabemos que es un paciente con cardiopatía isquémica no revascularizable, una fracción de eyección reducida, que es usuario de CDI, que tiene múltiples descargas del dispositivo, pues en este caso ya el manejo es más avanzado, amiodarona. Eh, a las dosis, bueno, digamos que ahí difiere un poco de las dosis, pues el bolo inicial son 300 miligramos, pero inicialmente se da un bolo de 150 y si no mejora se da otro.
y luego se pasa a infusión hasta 1050 miligramos día, o sea, a 1 miligramo minuto por 6 horas y luego a 0,5 miligramos minutos por 18 horas y luego ya se pasa a vía oral con una dosis de mantenimiento entre 400 hasta 1200 miligramos día dependiendo de la respuesta del paciente, ¿no? Y si no responde el paciente a este manejo inicial con amiodarona, pues pasas a poner lidocaína, ¿cierto? Si no mejora, pues ya vienen otras terapias, sedar al paciente, inclusive intubarlo. Los beta bloqueadores, pues obviamente ya se debieron haber instaurado previamente. Y ya terapias avanzadas, bloqueo del ganglio estrellado, simpatectomía, finalmente terapia ECMO y algunos pacientes terminan en trasplante cardíaco, ¿sí? De hecho, la arritmia o la tormenta rítmica o tormenta eléctrica es una de las indicaciones de trasplante cardíaco. ¿Listo? Esto en el contexto, pues digamos, del manejo global de este paciente, que es el escenario más frecuente el que se van a enfrentar, ¿sí? Otras cosas para tener en cuenta en los pacientes con miocarditis aguda, miocarditis fulminante, pues el tratamiento, además del manejo antiarrítmico, está en la terapia eh, an- eh, con antiinflamatorios esteroideos, ¿sí? Prednisolona y hay veces en algunos pacientes inmunoglobulina humana. Bueno, eso ya es otro tema de discusión. ¿Listo? Y pues, ¿qué más les iba a mencionar yo? Si ya son otros tipos de cardiomiopatías, síndrome de QT largo, evitar medicamentos que prolonguen el QT. Sí, hay algunos antiarrítmicos de clase 1 que lo prolongan, entonces evitarlos, inclusive la misma miodarona puede prolongar el QT. Entonces hay veces que hay que monitorizar frecuentemente a estos pacientes con electro para mirar si la misma miodarona les está prolongando el QT, y en tal caso reducir la dosis o suspenderla. Con respecto a los beta bloqueadores, tú mencionabas especialmente el propanolol, pero pues digamos, en general se puede administrar cualquiera. Lo que pasa, aquí pues hago una aclaración, todos los beta bloqueadores, excepto uno, acortan el QT. El único que no lo acorta es el sotalol, ¿sí? Y de todos los beta bloqueadores, el que más acorta el QT es el propranolol. Por eso pueden algunos pacientes tener mejor respuesta al propranolol. Además, si tienen el contexto de estar en una tormenta tiroidea, pues es el beta bloqueador de elección. ¿Listo? Pues digamos, estos son comentarios generales adicionales a lo que ya había dicho el doctor Steven. No sé si haya preguntas, doctor Camilo. Sí, profe, tenemos un par de preguntas. La primera dice si estos pacientes todos deben continuar con un manejo antiarrítmico de forma indefinida. Sí, por supuesto que sí. Estos pacientes tienen mayor riesgo de presentar un episodio de taquicardia ventricular y de muerte súbita, ¿no? Entonces, básicamente estos pacientes deben continuar con amiodarona, idealmente beta bloqueador, y dependiendo de la individualización de cada caso, inclusive hasta con un cardiodesfibrilador. Ok, muchas gracias. La segunda pregunta sí tiene algo que ver con lo que acabo de mencionar, y es qué pacientes se les pondría un cardiodesfibrilador implantable. Bueno, esto lo pueden encontrar las indicaciones puntuales en las guías de insuficiencia cardíaca, eh, pero pues básicamente hay dos escenarios, prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria, aquellos que ya han hecho una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular de causa no corregible, ¿sí?
y está pues en este contexto pues entran los síndromes de cuello largo o las cardiomiopatías familiares en pacientes que tienen antecedentes familiares de primer grado con antecedente de muerte súbita, ¿cierto? Y ya pues está el contexto de prevención secundaria, pues aquellos pacientes con una fracción de eyección menor al 35% post-infarto, ¿sí? Que persisten con función sistólica severamente disminuida menor a 35%, 40 días post-infarto. Aquellos pacientes eh, que persisten en clase funcional 2, que tienen una falla cardíaca crónica con fracción de eyección menor al 35 en clase funcional 2, que no mejora después de la terapia, 2 a 3, ¿no? Que no mejora con terapia médica óptima, o en aquellos que tienen menor a 30% de fracción de eyección después de terapia médica óptima en clase funcional 1, ¿sí? Y pues esas son básicamente las indicaciones de implante de cardiodesfibrilador. Listo, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, Bueno, no sé si haya otra pregunta más. En tal caso, es el momento de abrir su micrófono si tienen alguna otra duda. Si no, pues daríamos por terminada la charla y, y pues darle las gracias al expositor y al doctor y a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Ok, bueno, parece que no. Entonces, que tengan muy buena noche todos y espero todos hayamos aprendido muchísimo. Gracias. Muchas bueno, gracias, muchas doctor. gracias. Muchas gracias a todos. A la orden, muchas gracias por la invitación. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.